Estamos muy agradecidos porque, bueno, porque ayer también, porque algunos que no pudieron estar ayer tuvimos una, digamos, presentación más formal al inicio por parte, una introducción, una acogida en la Casa de América por parte del director general de Casa de América, Enrique Ojeda, recién venido de embajador de Chile, ha pasado a director general de la Casa de América, nos acogió y entonces la Bienal dio las gracias a la Casa de América porque del 2015 nos acogen aquí, en la que consideramos ya la sede oficial de la Bienal en Madrid, ¿no? Y entonces aquí Ana Pellicer nos acogió estupendamente. Y entonces ayer hubo, digamos, unas palabras protocolarias, más formales, digo por si alguno las echa de menos en este momento, ¿no? Que eso ya, esta parte es como habría que leerlo en continuidad con el día de ayer. Tuvimos esta parte, intervinieron, pues ahí intervino David Mutal, ¿no? Y el resto de los participantes que intervinieron ayer, y hoy un poco repetimos el esquema, pero sin las, digamos, palabras introductorias más, digamos, protocolarias, y daremos ahora, en cuanto se solventen las cuestiones, al profesor Sharif Cajat, ¿no? Director del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tendremos el gusto de escucharle, y luego hay una cuestión logística que también poco pasaba allí, que pues por tema COVID, como hay que estar continuamente limpiando el micrófono, el teclado, todo lo que se toca, pues para no andar presentando, porque teóricamente yo introducía a cada equipo, pero entonces al venir, cuando yo hablo hay que limpiar, luego viene el equipo, hay que volver a limpiar, y entonces por una cuestión para no estar como todo el día, además Ana la tenemos de multitarea, para no estar todo el día limpiando, casi presento ahora un poco a todos y luego ya van saliendo, y así también ganamos en agilidad entre que nos ponemos y nos subimos, porque ayer, como reconocía Ana Pellicer, fue muy generosa, porque lo previsto era acabar a las 7, y si no me equivoco acabamos que eran casi 8:10 o algo así, porque después tuvimos un coloquio, primero se alargaron las presentaciones con las introducciones, etcétera, y tuvimos un coloquio final, y entonces hoy es probable que no tengamos tiempo para todo eso. Ayer era en la sala Simón Bolívar y hoy tenemos en esta sala de los espejos, que para los que no estaban ayer, cuando don Carlos Baztán, ¿no? En la visita guiada al edificio que tuvimos antes de las presentaciones, nos lo presentó como el salón de baile. Este era el salón de baile de esta residencia, que como saben ustedes verán las iniciales ML de Marqueses de Linares, y este era el salón de baile, como nos contaba ayer, verán los huecos arriba, desde donde la orquesta, ¿no? Que permanecía en un lugar oculto, estaba ahí, interpretaba sus piezas, y aquí la gente se dedicaba a bailar, solo oyendo de fondo la música que interpretaban en esa especie de mezzanino, ahí colocado, en las que ven ahí, y otros huecos de los que se asoma, ¿no? Que esto, como nos contaba el profesor Baztán, esto tenía su momento de las velas, porque ayer el señor Pradilla se vino arriba y dijo que había que hacer una especie de actuación o de instalación poniendo velas en lugar de lámparas para recuperar un poco el ambiente original decimonónico de los señores, de los marqueses de Linares. Y entonces, como nos dijo Ana, efectivamente esto se hace así, se disfrazan y se ponen un poco de época y para, digamos, interpretar o captar de alguna manera un espíritu de una cierta época pretérita, ¿no? Sharif, ¿nos tenemos resuelto ya esto o no? Bien, pues entonces ahora vendrá el profesor Cajat y luego a continuación, pues el orden será desde Argentina, el equipo PBOA, ¿no? Desde Rosario, que nos lo contarán. Ayer, como digo, fuimos un poco más laxos en el tiempo, porque la acogida de la Casa de América nos embargó a todos, y hoy tenemos que ser un poco más estrictos en el tiempo. Como no está José Manuel Pozo, eso no lo cumplimos tan estrictamente, sino que fuimos un poco, digamos, de otra manera. Y entonces el orden será BBVA, que ya pudimos ver, ¿no? Su arquitectura rosarina, ¿no? Llena pues de intensidad, de pensamiento y de posibilidades y de gran estudio. Después estaremos ¿no? Después seguiremos, el orden será con Natura Futura, que estuvimos... ¿Perdón? No llegó, pero me dice que están en camino, esperemos que lleguen para entonces, con Marta Macaglia, que ya pudimos admirarnos, ¿no? Con todos sus proyectos, los magníficos proyectos en la zona de Perú, que recuerdo para algunos que están aquí quizá no lo sepan, Perú es el país invitado en esta edición de la Bienal, y acabaremos pues con Tatú Arquitectura, con los que tuvimos también
pudimos acabar, ¿no?, en Bienal y nos contaron sus cosas. Entonces yo no, como por los que estamos aquí, algunos ya hemos visto esto, no quiero entretenerme más y ya pasaríamos, el profesor Cajat, y ya pasamos directamente a su presentación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias a la Casa de América por la invitación y por supuesto a la Bienal de Pamplona por haber organizado todo esto y especialmente este año que el Perú ha sido el país invitado. Estamos aquí compartiendo bueno, la experiencia y el trabajo de los jóvenes arquitectos. Yo lo que les voy a mostrar es, digamos, lo que es la introducción a ver, de algún modo la introducción del Perú a la Bienal de Pamplona y un poco el trabajo de curador que implicaba una selección de obras, como nos habían pedido, un grupo de 20 obras representativas que difieran en el tiempo, digamos que abarquen el siglo XX o el último siglo básicamente, y sean representativas de distintas ciudades, de distintas generaciones, de distintos tipos, digamos, de contextos y realidades en el Perú. Yo digamos, seleccioné las mejores obras y en ese contexto apareció esta idea que me parece que al mismo tiempo las une y las hace coherentes y digamos lo que voy a presentar es un poco la explicación de este sentido de la arquitectura peruana del último siglo que se amarra a través del realismo, o de lo que yo llamo el realismo, que lo he titulado Poéticas Brutales, ¿no? De alguna manera la presentación de Lima, que de algún modo, como dicen muchos peruanos, representa al Perú en todos sus problemas y sus posibilidades, la voy a usar de telón de fondo para explicar los cambios de la ciudad y los cambios de todas las ciudades del Perú al mismo tiempo en los últimos 100 años, en la explosión demográfica, en la explosión del crecimiento expansivo sobre el territorio, densificación también y, por qué no, transformación del contexto y el patrimonio construido, ¿no? El Perú y normalmente todas las ciudades se han asentado sobre espacios precolombinos, donde hay monumentos que de algún modo tienen una relación difícil con la urbanización, como hemos visto ya en varias presentaciones, y también se ha crecido su patrimonio construido sobre una arquitectura virreinal de varios siglos y por supuesto una arquitectura ecléctica republicana que se ha ido consolidando en los centros y que va perdiendo espesor en las periferias y en los barrios residenciales de los bordes en general de todas las ciudades. Y esta tensión de la conservación del patrimonio, la arquitectura moderna y la construcción vernacular, explosiva, informal o alegal de distintas maneras, aparece en todas las ciudades del Perú. Esta es una al sur de Lima, donde se enfrentan estas realidades. Y por otro lado aparece la arquitectura subvencionada por el Estado, que normalmente se asocia a la vivienda, ¿no? Los edificios públicos hace mucho tiempo que están un poco alejados de las preocupaciones del Estado, y la vivienda en realidad ha quedado en manos del mercado de algún modo, y esto es lo que se produce, que es de muy baja calidad y sobre todo el espacio urbano es inexistente. Frente a esto se debaten el crecimiento en estas realidades y lo que va pasando es que en esa tensión, en esa búsqueda, vamos a decir, de una solución apropiada para la arquitectura, aparecen estas poéticas brutales, ¿no? La arquitectura se presenta con mucha fuerza, con un pragmatismo brutal, podría decirse, con una desnudez que aprovecha las circunstancias de una realidad muy dura, y al mismo tiempo eso se toma como motor para trabajar la materialidad y que la obra resulte potente y sea capaz de atravesar todas las circunstancias, los vaivenes de la política, la difícil situación económica permanentemente también inestable, y que para el uso de la sociedad, ¿no?
Esto se puede ver tanto en obras como El lugar de la memoria, que es una institución, vamos a decir, sociocultural, dedicada a la reparación, de algún modo, de las víctimas del terrorismo, así como infraestructuras potentes, como el aeropuerto del Cusco, de 50 años antes. El material y la estructura, son básicamente, la estructura es la que conforma el espacio, el material se define en su brutalidad, y la desnudez de la arquitectura aparece, digamos, para configurarse con los elementos más básicos, ¿no? Como en el mercado de Miraflores de los años 30. Entonces, es como les decía, a través de la espacialidad como una experiencia y significado que la arquitectura cobra este valor cultural, vamos a decir. La tectónica pura se convierte en una respuesta a la escasez o al espacio mínimo de recursos con los que se cuenta normalmente, y la forma aparece como una expresión cultural fuerte en la sociedad. Y esto aplica tanto para viviendas unifamiliares, como es la Casa Cooper en los años 70, con unos interiores impresionantes basados en pura estructura y material de cerramiento, como en unidades vecinales hechas en los años 60 también por Enrique Siriani con la Junta Nacional de Vivienda, ¿no? La expresividad de la forma basada únicamente en la estructura y en el uso mínimo del material, vamos a decir, aparece también, se convierte en una tradición, si lo vemos desde las viviendas de los años 30, hechas por Alfredo Dammert, para la beneficencia o para el Ministerio de Fomento, en los barrios obreros, o en la residencial FAB, hecha por el Estado al norte del Perú, en Chiclayo, donde vivían oficiales de la Fuerza Aérea, ¿no? Esta poética que se descubre en estas obras, sobre todo vistas a la luz de un siglo casi transcurrido y con décadas de perspectiva, de poder valorar esta arquitectura, podemos encontrar que hay una conjunción de la forma con la estructura muy fuerte en su desnudez, ¿no? Que son capaces de adecuarse además, como hemos comentado ayer, a unas circunstancias muy complicadas, de escasez y precariedad en distintos contextos, donde el arquitecto tiene que ser capaz de sobrepasar a su realidad inmediata, vamos a decir, y ofrecer estas experiencias y estas formas como parte de su trabajo, aunque muchas veces nadie se lo pide, ¿no? Eso también se puede ver en esta segunda residencia, que es una casa en un balneario al sur de Lima en los años 80, que se construye con muy poco, ¿no? Básicamente con unos palos y unas esteras, y se genera un espacio espectacular. Y esa capacidad, digamos, también tiene que ver con esa capacidad de la estructura y del material de convertir algo que parece muy elemental, que podría entenderse como un edificio en obra, convertirse en una obra significativa, como esta iglesia de San José en el barrio de La Victoria, donde solamente estructura de concreto y material de ladrillo significan una capilla espectacular. O en el mismo distrito, en La Victoria, una unidad vecinal de los años 50 para cerca de 1000 familias, ¿no? Lo mismo sucede con esta otra capilla posterior, hecha de concreto y ladrillo, principalmente en Jesús María, donde la expresividad de la estructura y de la forma se convierte en una experiencia realmente significativa, ¿no? Ese realismo, vamos a decir, de la forma y de la estructura, producen una sensación y una experiencia en todos nosotros, en los habitantes, en los visitantes, que es significativo. Y eso trae, digamos, a colación esta interpretación del realismo que me sirve para sustentar digamos, este hilo conductor de las 21 obras que se exponen a raíz de esta exposición. Como decía Aragan, no significa aceptar, el realismo no significa aceptar pasivamente la realidad, sino problematizarla, aceptar lo distinto, ponerlo en crisis, las diferencias e incluso correr el riesgo de no ser fácilmente aceptada. Claramente esta arquitectura, como aparece en el Centro Cívico de Lima, que algunos también han, digamos, organizado este periodo dentro del brutalismo, ha tenido
mucho rechazo entre algunos ciudadanos, ¿no? Sin embargo, tienen un poder y una capacidad de permanencia realmente espectacular. Estas obras en muchos casos tienen una vejez muy digna, como es el conjunto de vivienda de San Felipe, que el arquitecto Siriani estuvo liderando en su primera etapa, y además de una calidad espacial realmente valiosa. Esto aparece, ¿no? Esta capacidad de la estructura y de generar espacios íntimos, a pesar de tener edificaciones de gran escala, aparece también desde, es una obra seminal en la arquitectura moderna peruana que tiene que ver con la presencia de Mario Bianco en la Facultad de Arquitectura de la UNI. Y unos años más tarde, hecha por alumnos de esta misma facultad, la segunda etapa de la Residencial San Felipe, donde una vez más la pura estructura y el material son capaces de crear espacios habitables y espacios íntimos para el desarrollo de la colectividad. Eso también lo podemos ver en algunas obras muy valiosas, reconocidas en los últimos años, hechas desde la PRONIET a través del liderazgo de Elizabeth Añaños, donde el Plan Selva se realiza con una serie de estructuras prefabricadas, hechas en madera, y que son capaces de organizar el desarrollo de miles de niños. Esta arquitectura, digamos que se convierte en un motor de cambio por la capacidad de síntesis que tiene la forma, el material, a pesar de las circunstancias, ¿no? Esa materialización de la realidad y al mismo tiempo esa capacidad de transformarla es lo que nos parece valioso. Y como contexto, sin profundizar mucho en la transformación del país, aparece, digamos, esta arquitectura principalmente nace en los años 20, aparece, digamos, con cierta regularidad desde los años 20, cuando aparecen en una Lima muy pegada, digamos, a lo que había sido los primeros siglos del virreinato, una ciudad todavía que había crecido muy poco y que recién comenzaba a densificarse. Aparece este proceso de modernización que la ciudad enfrenta, ¿no? En una hibridación cultural muy fuerte, donde se persisten estas tradiciones, vamos a decir, vernáculas y arraigadas del virreinato, con el ímpetu de la modernidad que comienza a sentarse en la sociedad. En ese grupo, digamos, destacan obras, como les decía, de la V3, que tienen una fuerza enorme, aparte de una, digamos, una presencia muy grande, con cerca de 30 hectáreas ocupando la ciudad, comienzan a cambiar esto y como vemos, lo hacen a través de unas obras elementales y al mismo tiempo potentísimas, ¿no? Donde la pura estructura es la que define tanto el espacio urbano como el espacio social de desarrollo y se dejan transformar, digamos, a lo largo del tiempo sin perder esa capacidad de crear espacios habitables, ¿no? En estos 100 años que recorre la selección de obras, ¿no? La ciudad se ha transformado, a pesar de todos los problemas, con ciertos espacios todavía de urbanidad bien fuerte y en muchos sentidos esa transformación ha llevado a estas tensiones, digamos, ¿no? Entre el espacio que se consolida dentro de la arquitectura moderna con un espacio vernáculo, precario, donde las cosas se hacen con mucha dificultad. En ese sentido, la arquitectura más, vamos a decir, pensada, elaborada, más valiosa, de distintas formas responde a estas circunstancias, a esta escasez de la ciudad, a ese reconocimiento de lo difícil que es asentarse en esta geografía sin recursos, ¿no? Y en eso, digamos, aparece, no necesariamente en estas zonas, pero en este contexto cultural aparece esta arquitectura donde, digamos, se puede entender la arquitectura a través de su tectónica, ¿no? Y a través de una respuesta de una tectónica muy potente y al mismo tiempo muy elemental, como es el barrio obrero que les mencionaba de la Victoria, que es un barrio industrial, además un barrio
popular, que ahora tiene mucha densidad, pero al mismo tiempo se puede encontrar esas características arquitectónicas en un edificio, en un barrio residencial como el edificio Álvarez Calderón de García Bryce, ¿no? Donde, digamos, la pura estructura de concreto y el material son los que definen los espacios interiores y exteriores y producen al mismo tiempo una poética extraordinaria en su escala, como lo es también en la Quinta de Obreros del Centro Histórico de Lima, en lo que ahora llamamos el Centro Histórico, que es sencillamente el centro de Lima, en uno de estos barrios que se insertan su arquitectura en uno de estos lotes irregulares y lo hacen expresando, digamos, lo más básico de la unidad de vivienda y generando un espacio colectivo para el encuentro. Igual como sucedió en Previ, en una escala mucho mayor y con un contexto mucho más desolado, que está a las afueras de Lima, pero se busca un poco la misma intimidad, la misma relación de los espacios colectivos para crear este sentido de colectividad que debe producir la arquitectura, como también se produce en las unidades vecinales de Mirones y Matute, donde esta escala pequeña de los volúmenes fragmentados se contrapone, o mejor dicho, esta estructura brutal se contrapone a esta escala amable de los volúmenes fragmentados para producir estos espacios de vivienda. Igualmente sucede en esta casa de la playa al sur de Lima, donde el puro espacio casi desnudo de concreto pintado o concreto expuesto aparece dejando estos marcos vacíos para habitar, como lo es también en esta casa que es pura estructura de Miguel Rodrigo, donde permite que de las dobles y triples alturas el concreto aparezca desnudo, esperando que la familia pueda apropiarse del espacio y de algún modo terminar la casa con su forma de habitar, con la vegetación, con esta capa que significa darle sentido a las formas de habitar, ¿no? Esto se reproduce, como les decía, tanto en proyectos de pequeña como de gran escala y al mismo tiempo en proyectos muy residenciales o de muy pequeña escala y casi privados a estos proyectos de gran escala y de vivienda colectiva promovidos con el Estado, como son estos proyectos de la vivienda colectiva de los años 60. Por otra parte, otro grupo de estos edificios también se puede entender en su forma principal, porque al fin y al cabo todos, digamos, de alguna manera pueden ser entendidos de distinta manera, pero lo que propongo para entender estos edificios principalmente es entender que lo más valioso, lo más potente del proyecto está en la experiencia y el significado que produce el espacio. Eso sucede, como les decía, en la facultad de la UNI, donde estos pabellones transparentes casi ofrecen la capacidad expansiva del espacio, ¿no? Y el espacio se define principalmente con estructura y con algunos momentos donde las cornisas o las cubiertas producen esta tensión en el espacio cuando el edificio comienza a crear estos vacíos centrales. Pero principalmente es la estructura desnuda la que produce el espacio, como igualmente lo hace en el Club de Tiro en Arequipa, al sur del Perú. Y esta experiencia, que se basa principalmente en rampas, recorridos y espacios interiores, exteriores, diáfanos hasta cierto punto, se basan en esta estructura, vamos a decir, desnuda, tanto en la ampliación de esta casona en el centro de Cusco que hizo Cupe Graña Nicolini, donde hizo unos arcos de fierro, como los arcos de concreto, como en estos patios que intentan recomponer el tejido de la ciudad antigua del Cusco, como en este espacio interior-exterior que se produce en la casa de la casa Huiracocha de Miro Quesada, donde, digamos, la sala, comedor y la terraza hacia el jardín se estructuran alrededor de este único pilar en el centro del espacio circular, ¿no? Igualmente la casa Cooper, como les decía, crea un vacío, una sección longitudinal muy potente y al mismo tiempo
son elementos de aluminio los que redividen la sección del espacio interior, del espacio exterior, de un espacio muy, muy profundo y muy angosto, donde la experiencia del espacio claramente es lo más significativo. Y después, como les comentaba también, el paso del tiempo ha ido habitando las paredes de la estructura desnuda. Y de forma similar, aunque en una situación geográfica distinta, aparece esta casa de Juvenal Baraco, al sur, en una playa al sur de Lima, donde, como les decía, con una estructura de madera y unas cañas muy elementales, crea un espacio monumental y al mismo tiempo muy íntimo, dependiendo en qué parte de la casa estén. La casa se rodea de una estructura de ladrillo solaqueado, muy básico, de un piso, de 2 pisos, perdón, asentados en la pendiente, y sobre eso aparece una estructura de madera. Y otra casa donde el volumen de concreto se asienta en un valle a las afueras de Lima, también hace la estructura, es la misma, la que crea el significado del espacio, y en esa pura estructura se generan unos puentes que generan la división entre el interior y el exterior, vamos a decir, del territorio, creando una suerte de grandes umbrales para comprender el paisaje exterior. Es una implantación potente en un paisaje aún más potente. Finalmente, el último grupo es la forma como expresión cultural, la que reúne las obras más expresivas de este grupo de este último siglo, y aparece la iglesia de San Antonio de Roberto Wickham, con la colaboración de los artistas plásticos Winternitz y Ana Macaño en las esculturas y en los vitrales, que son esenciales para poder comprender esta dramatización del espacio y entender también el trabajo que hace en los muros, cómo se integran a las esculturas, y además estas esculturas entran y salen, vamos a decir, del espacio, produciéndose una relación interior-exterior muy potente y haciendo del espacio un espacio memorable. Igualmente, estas infraestructuras, ¿no?, tienen la capacidad de trascender largamente el origen para el cual se han planeado originalmente, como algo muy banal, podría ser, o rudimentario, como un aeropuerto. El grupo de arquitectos de Arana Orrego Torres despliegan una columnata espectacular de concreto con unos cerramientos de piedra que hacen que la experiencia sea realmente memorable en el Valle del Cusco, ¿no? Igualmente la residencia FAP que se hace en Chiclayo, en las afueras de la ciudad de Chiclayo en los años 50, cuando todavía no se había construido ni se había urbanizado, todavía esta parte de la ciudad aparece con una potencia y una expresión fortísima, creando esta sensación de ciudad en una nueva sección, en una nueva parte de la ciudad, y al mismo tiempo con el volumen y las cornisas, los techos, produciendo una sensación muy agradable para la vivienda. Por otra parte, también en los años 70, cuando Lima estaba expandiéndose, aparece esta obra monumental en las afueras de la ciudad, que era el Ministerio de Pesquería, que después ha sobrevivido a distintos usos. Actualmente está instalada el Ministerio de Cultura, y se hace y ha sobrevivido muy bien porque lo único que tiene de potente, o lo único y lo más importante, es la estructura y la espacialidad. Y esa estructura y esa espacialidad producen una forma realmente potentísima cuando uno visita la obra y se encuentra tanto en todas sus frentes momentos realmente importantes con relación a las proporciones y a los llenos y vacíos, donde la masa predomina sobre el vacío claramente, y de algún modo tiene estas reminiscencias a la arquitectura precolombina, como al mismo tiempo una expresión moderna de la estructura desnuda, produciendo estos vacíos múltiples, ¿no? Igualmente se relaciona esta época al Centro Cívico de Lima, que es una obra monumental y que se relaciona con el centro histórico, vamos a decir, a través de estas proporciones de llenos y vacíos y de esta gran plaza que se ubica enfrente, a través de estos volúmenes que se van
desplegando para producir una arquitectura realmente monumental. Y de otra manera, una pequeña obra como esta capilla del barrio de la Victoria, este lado del San José Obrero, tiene en una escala muy reducida y en una escala, vamos a decir, residencial, aparece esta obra, diría yo, monumental también, con un espacio espectacular, a pesar de sus pequeñas dimensiones. Y finalmente también, dentro de esta expresión de la forma y generar estos espacios memorables, aparece el lugar de la memoria de la oficina Barclay Cruz, que tiene no solamente un rol importantísimo para crear este edificio cultural para la sociedad, dedicado, como decía, a las víctimas del terrorismo, sino además crea formalmente un farallón más en esta recatafila de expresión geográfica potentísima, que es la Costa Verde, para producir, digamos, una obra memorable para el país. En ese sentido, las obras reunidas, digamos, de algún modo comparten este concepto del realismo como telón de fondo, pero al mismo tiempo y claramente son formas absolutamente privadas que tienen una relación y una clara influencia en todo lo que está pasando en los últimos años. Y acá voy a ir rápidamente conectando con lo que se ha mostrado en esta Bienal, que es el Hotel de Andrés Solano, que ayer lo presentó, y entre otras obras que tiene, así como los colegios de Marta Macaglia, que los va a presentar ahora seguidamente, que tienen un valor importante para la arquitectura, son referentes claros en el desarrollo de la arquitectura contemporánea en el Perú, y junto a otros edificios que se nutren de esta experiencia de estos últimos casi 100 años, estoy mostrando obras de los últimos 10 años principalmente, que tienen esta capacidad, vamos a decir, de recuperar estos valores del realismo y al mismo tiempo hacer una arquitectura potente, contemporánea y valiosa, que pensamos que el Perú tiene para ofrecer al resto del mundo y que recién estamos aprendiendo a valorarla, y creo que esta muestra de la Bienal de Pamplona y estas conferencias acá con tantos colegas de la región y de Iberoamérica, creo que son importantes para reconocer el valor que tienen, ¿no? Como les decía, esta muestra ayuda a reconocer el valor cívico y cultural de la arquitectura en el Perú, y les agradezco por esto. Gracias. Buenas. Acá en representación de BBVA voy a ser el único orador por el poco tiempo que tenemos. Con el desafío de meter una charla de 1 hora en 15 minutos, vamos a ver cómo sale. Afortunadamente, gran parte de acá de los espectadores ya vieron lo que tenemos para mostrar, pero bueno, estamos muy agradecidos ya culminando la experiencia por haber sido invitados para contar un poco nuestro trabajo, ¿no? Al lado de grandes obras como las que mostraba Sharif, da un poco de pudor, pero entendemos que por ahí también es valioso un poco el relato de lo que sucede en nuestro lugar, en Rosario, donde con Fernando armamos esta oficina, que diríamos que tiene un carácter profesionalista y que la construcción de nuestro pensamiento se fue dando un poco en la medida que fuimos haciendo los encargos que nos fueron tocando. Particularmente voy a tratar de mostrar 3 obras de vivienda colectiva, que el relato va de mayor a menor escala, casualmente es como nos fueron arribando estos encargos, y bueno, y cómo fuimos construyendo este pensamiento. Baigorria es un encargo que nos pide una empresa constructora en la búsqueda de participar de una licitación pública, en la que normalmente en Argentina estas empresas participan con una oferta económica, pero en este caso el Plan Nacional a su vez solicitaba una mejora de proyecto sobre una base preestablecida. Ahí es donde entramos nosotros como intermediarios para interpretar un poco cómo es mejorar una base proyectual preestablecida y siendo un poco intermediarios entre los intereses de una empresa que buscaba lograr una mejor oferta y pidiéndonos un proyecto
lo más económico posible, un Estado que solicitaba el mejor proyecto de arquitectura que se podía establecer en este lugar, y los usuarios que para nosotros estaban un poco olvidados y entendíamos que por la vocación universitaria que teníamos al momento de encarar el ejercicio, eran de gran importancia. La incorporación del vacío sobre esta base fue prácticamente la herramienta que nos sirvió para entender esta coyuntura, que a su vez con el tiempo fuimos entendiendo que es parte de la génesis de nuestros proyectos, entender un poco las circunstancias y la coyuntura que de alguna manera justifican cada una de las operaciones que vamos haciendo sobre estos proyectos. No me voy a detener particularmente sobre las operatorias propias proyectuales porque sería interminable. Este es un trabajo de 150 departamentos que se realizan sobre la base de 3 familias de edificios. Es un proyecto que se desarrolló en 3 meses y buscábamos, para la representación del usuario, tratar de darle una vuelta a la repetición como un recurso propio de los conjuntos de vivienda, es decir, de qué manera podíamos lograr ese sentido de pertenencia que entendíamos que el usuario podía tener cuando identificaba su casa como distinta a la del vecino. Y ahí es donde sobre la base empezamos a encontrar alternativas de viviendas que normalmente son en dúplex, y a su vez esas alternativas con la incorporación del vacío nos permitió trabajar sobre las circulaciones, cosa que permitió más espacio y mayores ingresos, generó, digamos, una mejora bastante importante sobre la base preestablecida, que luego nos da, digamos, un resultado que en el contacto urbano también reconoce un poco el entorno. Situaciones como las que vemos de la materialidad o la repetición del mismo aventanamiento tenía que ver en ese momento con todos estos recursos de negociación constante entre, bueno, te damos situaciones eficientes a la hora de construir el edificio y por ahí acudíamos a lograr un revestimiento de ladrillo visto que para el contexto o para el encargo entendíamos que era el mejor. Estos son edificios que nunca van a recibir ningún tipo de mantenimiento. Y estas perforaciones se notan tanto en el espacio entre piezas como en el contacto con la calle, ¿no? El corte claramente, digamos, reconoce un poco este recurso que entendíamos daba comunicación hacia la calle y una mejora entre las piezas. Había situaciones de implantación que nosotros no podíamos modificar. Había una serie de decisiones que en este proyecto nacional súper ambicioso generaba un montón de competencia y de repente oficinas que nosotros admirábamos quedaban en el camino y decíamos, bueno, ¿hasta dónde uno puede proponer ciertas modificaciones? El edificio lo modulamos completamente, también para reconocer un poco esta circunstancia en la que estábamos trabajando. Y después distintas operaciones ya menores que también lograron esta diversidad en piezas de más de 60 metros, ¿no? Como de repente esta es una imagen del mismo núcleo de un lado y del otro, y en la continuidad de la pieza simplemente es una cuestión de saber ubicarlos y despejarlos. Pero básicamente, digamos, el recurso es repetir estos 4 módulos a lo largo de toda la pieza, y esto también nos daba cierta eficiencia a la hora de desarrollar el legajo del edificio y demás. Estos espacios intersticiales, que son los que van quedando en el recorrido de las unidades, terminaron siendo como un vacío en el plan, en el que terminaban siendo espacios que medio como que quedaron como un gris, ¿no? Como el Estado no se los vendía a nadie, los usuarios tampoco lo pagaban, sin embargo, terminó siendo como un plus que nosotros imaginábamos que cada uno de los habitantes de estas unidades que estaban en contacto con estos espacios de circulación tenían como un extra que lentamente fueron colonizando para lugares de reunión, para lugares de asados o, qué sé yo, plantas. Asimismo, el edificio de planta baja más 7 pisos también tiene un contagio de estos recursos en el que la circulación y la llegada a cada una de las viviendas también se ve afectado por un poco este criterio general que veníamos estableciendo para establecer el proyecto. Bueno, Morrison ya es una escala más intermedia, es un conjunto de viviendas, de 7 viviendas ya apuntadas, viviendas de mercado,
en el que la coyuntura que da génesis a este proyecto particularmente se da de la contradicción que nosotros nos planteábamos con el cliente, que nos pide un programa propio de lo que sería el centro de la ciudad, en un barrio periférico donde la densidad es bastante menor, ¿no? Este es un barrio de categoría, digamos, que está empezando a sufrir un proceso de densificación, y nosotros prácticamente empezamos a ser como de los primeros que nos tocó enfrentar esta densificación y en una zona y en un lugar y en un barrio que nosotros teníamos bastante presentes, porque es un lugar que nosotros de jóvenes hemos ido mucho, ¿no? Esto es en las afueras de la ciudad. Entonces, bueno, digamos, particularmente el proyecto radica de tratar de entender cómo nosotros podemos densificar esta zona, respetando un poco cuestiones propias del lugar, de casas de perímetro libre, de techos inclinados, de cierta arquitectura de estilo, vamos a llamarle, y con el desafío nuevamente de 7 viviendas exactamente iguales, que son las que nos pedía el cliente, y que nosotros habíamos entendido por el ejercicio anterior que tratar de encontrar una singularidad en cada una de estas viviendas podía ser muy bueno para este sentido de pertenencia que entendemos que alguien que habita la vivienda colectiva después valora, ¿no? Entonces, el truco, digamos, que nosotros inventamos tenía que ver con entender que tal vez la singularidad en este caso era propio de una pregunta que nos hacíamos: ¿se puede repetir sin repetir? ¿Se puede repetir 7 veces sin repetir? Y entendíamos que por ahí, en este caso, el espacio intersticial era justamente el que singularizaba cada una de estas viviendas, ¿no? Y es un espacio intersticial que termina dándole el carácter, porque las viviendas en su programa son exactamente iguales, pero hay algo de su orientación que la singulariza, y asimismo los jardines y el espacio de estar es lo que termina enriqueciendo la propuesta. En la perspectiva peatonal nunca se llega a ver, digamos, la repetición, nunca se llega a ver que son cuántas casas, 7, 10 o 2, 3, la verdad es que no termina de comprenderse, y eso es algo también fruto de esta búsqueda y fruto de entender que por ahí podíamos reconocer un poco el entorno al hacer estas casas de perímetro libre y no de un conjunto. Por ejemplo, el de al lado es un encargo que surge prácticamente a la par que nosotros y responde como entendemos nosotros se responde en la ciudad a estos conjuntos de vivienda, ¿no? Estoy perfecto. El interior también reconoce un poco ese primer recurso de perímetro libre en el que intentamos agrupar todas aquellas cuestiones de servicio como toilet, escaleras y demás. Y también en la intención de reconocer cómo funcionan las casas en este lugar, donde tienen un lugar de ingreso, una escalera que normalmente se independiza del área social. Entonces, independientemente de que estas son casas de menos de 100 metros cuadrados, hay cuestiones que tienen que ver con esas relaciones que pudimos replicar y que hacen que de alguna manera el espacio de la casa se sienta como más grande de lo que verdaderamente es, y cumple asimismo con lo que el cliente en este caso nos solicitaba, ¿no? Como hay algo de estar permanentemente negociando con situaciones propias de la circunstancia, de la que a nosotros después medio como que entendemos que la arquitectura termina siendo respuesta a eso, ¿no? Bueno, y finalmente, que vengo súper con el tiempo, Suipacha, que es también un conjunto de viviendas, nada más que es un edificio de propiedad horizontal, en una esquina allá en el centro de la ciudad. Nosotros llamamos la circunstancia al cliente en este caso, que era su primer desarrollo y quería hacer un edificio diferente. Esas eran como las premisas del proyecto y las que a nosotros nos dan el puntapié inicial para la propuesta. Y asimismo, pudimos entender que en este caso finalmente podíamos hacer 6 unidades diferentes, parte por lo que pedía el mercado, parte por lo que pedía el cliente,
Y ahí es donde fuimos recopilando gran parte de todos nuestros ejercicios para culminar un poco en esta respuesta en la que la incorporación de las unidades en dúplex cruzadas y el aglutinamiento de todas estas unidades de distintas prestaciones y posibilidades conformaban un edificio que en el todo termina teniendo sus particularidades y termina reconociendo tanto el entorno como los usuarios, ¿no? Digamos, la expresión del edificio termina siendo en algún punto un resultado, ¿no? Donde la ubicación de las perforaciones en cada una de las unidades tiene un sentido en cada una de ellas y la ubicación de todas estas unidades en el todo es que da este resultado. Bueno, y como me quedan 2 minutos, los pasos es lo que nos quedó afuera. Esta es como un cuarto proyecto que en Pamplona no tuvimos tiempo de contar y ahora, paradójicamente, en 15 minutos me entró. Que es una casa, digamos, sin clientes, una casa que nosotros, para sobrevivir de la arquitectura en Argentina, tenemos que inventar negocio y ya lo tenemos al socio que también nos banca el amor al arte y hacemos esta inversión de una casa para vender, ¿no? Que también es raro hacer una casa para un no cliente en este caso, ¿no? Como hay infinidad de posibilidades de gente que puede llegar a estar interesados en vivir en este lugar. Hay un programa básico que entendemos es de mercado, pero bueno, hay algo que se sucede en estos barrios cerrados, que hay una falta de intimidad tremenda, y la casa responde fundamentalmente a eso, a esa falta de intimidad en terrenos muy chiquitos, y de qué manera se puede hacer una casa cerrada que esté súper abierta, ¿no? Y son los vacíos, en este caso, nuevamente, de aquel reconocimiento de años atrás, que a pesar de que la escala es otra, termina también ayudándonos a esta respuesta. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en la tercera conferencia, pero aún así siempre termino estando muy emocionada. Muchas gracias. Se está cerrando este evento del AMBAL en las 3 sedes, en Pamplona, Barcelona, Madrid. Y bueno, estoy muy agradecida de estar aquí y de compartir de esta semana y medio, de mucho aprendizaje, de muchos y distintos contextos. Y en mi caso, pues vamos a hacer un salto a lo que es la realidad rural del Perú. Entonces, el título de esta charla es Escuelas que hacen escuela. Y lo que les voy a compartir por elección y por postura es de procesos, ¿no? Entonces, todos los aprendizajes que han estado detrás de la arquitectura. Bien, vengo representando una organización que se llama Semillas. Tenemos 3 oficinas ahora en el Perú, en Pangoa, la principal, en la Selva Central, en Lima y en San Ignacio, en el norte del Perú. Nos dedicamos a proyectos de investigación académicos y de arquitectura, principalmente de carácter público, entonces edificios escolares o centros comunitarios o espacios públicos. ¿Cómo es que lo hacemos? Trabajamos en lo que es la arquitectura, la cooperación, entonces buscamos tejer puentes entre instituciones privadas y públicas, nacionales, internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, siempre acompañando las comunidades en procesos de autogestión, ¿no? Hasta ahora, en 11 años, hemos construido 10 escuelas, 2 centros comunitarios y 2 residencias estudiantiles, beneficiando a miles de estudiantes de las zonas rurales. Bien, he cambiado un poquito de presentación en el afán de compartir con ustedes, ya que la pregunta que todos me han estado haciendo en estos días es cómo es que llegué a Perú, porque soy italiana, y cómo es que me quedé sobre todo, ¿no? Porque todos se quieren ir y yo me quiero quedar allá. Y entonces lo comparto aquí. En el 2011 postulé a un proyecto del gobierno italiano, del Ministerio de Exteriores, que se llama Servicio Civil.
Es un proyecto de cooperación internacional que ofrece la oportunidad a jóvenes italianos de participar en proyectos de cooperación internacional, integración entre pueblos y misiones de paz. Y así es que, bueno, de que estaba viviendo en Barcelona, de hecho, llegó a Perú. Y lo primero que vi de Perú fue esto, Huaycán, que está este de Lima. Esta foto la tomé de mi cuarto. Pensaba de resistir 10 días, habrán pasado 11 años y me quiero quedar toda mi vida allí. Y bueno, la razón por la cual llegué, el servicio civil, pero en realidad me estaba como que tomando una pausa de la arquitectura. Iba a hacer un servicio social en apoyo a la infancia. Y tenía que trabajar de maestra en una guardería, pero bueno, cuando llegué lo que encontré es esto, un lote vacío, existía el proyecto, no existía la infraestructura física donde desarrollarlo, y entonces, bueno, el aprendizaje de la Lima espontánea hace que la monjita que me recibía en esta oportunidad me dice, bueno, eres arquitecta, acá están los vecinos, acá está el lote. Construí la guardería, acá está, a los 5 meses, de allí trabajé ahí como maestra. Y es un espacio de 150 metros cuadrados que hoy recibe, hospeda 40 niños y en este momento estamos haciendo el segundo piso. Bien, una cosa que me fascinó desde el inicio, no tanto, sino descubriendo un poquito lo que es el Perú, es su paisaje, su diversidad cultural, paisajística, climática, geográfica, cultural. Entonces esta es una imagen de la costa, la sierra, la selva, y este territorio inmenso, de lo cual se conoce muy poco, entonces es un territorio muy inexplorado, cuya distribución geográfica va de la costa, que es un 10% del territorio, los Andes el 29% y la Amazonía el 61%. La Amazonía es lo que menos se conoce del Perú porque probablemente se ubica más en el mapa por ser zona de extracción petrolera, minera y también es un territorio que ha sufrido de delitos humanos y ambientales atroces. Entonces, ¿dónde es que trabajamos nosotros? En la Amazonía, obviamente. Entonces, bueno, aquí estamos en San Martín de Bangoa, que es nuestra cuna, nuestro lugar de nacimiento, que se encuentra ubicado a 12 horas de Lima en bus, no hay acceso en avión. Y estos puntitos blancos que ven ahí alrededor son las comunidades con las cuales hemos trabajado, que están de San Martín de Bangoa, que es el último pueblo donde llega a la carretera asfaltada y luz y agua. Las comunidades están como a 2-3 horas de camioneta o a 4, 5, 6 horas de barco. Entonces nos encontramos a trabajar en un contexto bastante complejo, pero muy rico culturalmente. El territorio administrativo está habitado por 120 comunidades nativas entre Caquinte, Nomachigenga y Ashaninka, pero es un territorio que ha sufrido mucho las consecuencias del conflicto armado interno que se dio en el Perú entre el 80 y el 2000 y que hoy todavía está en esta emergencia y digamos que una de las zonas extractivas de la hoja de coca y zona de narcoterrorismo, ¿no? Entonces, además de las dificultades geográficas, viales, de accesibilidad, como se puede ver en esta imagen, nos encontramos a trabajar en un contexto socialmente muy complicado y también de difícil acceso, por lo cual hay difícil inversión también en infraestructura por los elevados costos. Bueno, uno de los tantas razones son los elevados costos y eso se acentúa en el sector educativo público. Piensen que el 95% de las escuelas están en esta área, en el ámbito rural, falta de agua y de desagüe, y el 45% necesita una refacción completa o no existe la escuela, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor existen los profesores y tal, pero sí no existe la infraestructura o son infraestructuras provisionales e improvisadas. Entonces, nos encontramos en estas dos circunstancias.
Una es la de la imagen de acá, ¿no? Que son escuelas autoconstruidas por los padres de forma provisional a la espera que el Estado llegue, ¿no? A construir la escuela sin piso, con muros y techos mal sellados, o las construidas por el gobierno que siguen modelos de la ciudad o de la sierra en el caso de Bangoa, que son siembras de cemento en medio de la Amazonía que de cierta manera en la oficina, ¿no? Cuestionamos un poquito la forma, ¿no? De actuar de los proyectos que son, por la mayoría de los casos, como que vistos desde afuera, desde el centralismo limeño. He elegido otros proyectos para comentar un poquito estos aprendizajes que están por detrás de los proyectos. Este proyecto es uno de los primeros que desarrollé en la selva en 2014 junto con Paulo Afonso, el aula multifuncional de Mazarranchiari. En este proyecto hay una historia particular porque llegamos en el 2013 investigando y había solo una escuelita con 30 niños, la profesora necesitaba de un comedor, entonces desde la cooperación internacional buscamos un pequeño fondo de $19.000, muy pequeño, considerando que un comedor en la misma área llega a costar $60.000, una bolsa de cemento 3 veces tanto de una zona urbana. Y bueno, el problema no era solamente esto, sino fue también que en el momento en que llegamos a construir, en el 2014, el año sucesivo, de que eran 30 niños, pues fueron 120, entonces ya estábamos en problemas porque el edificio que habíamos diseñado ya no nos daba alcance para todos los niños y también carecían de aulas. Entonces allí fue como esta cosa del mucho con poco, o yo igual digo el mucho con mucho, porque en realidad acá lo que pasó fueron que se fueron sumando las fuerzas del lugar, ¿no? Entonces de las personas, la participación, los materiales locales y cuanto más. Entonces el jefe propuso de donar madera para la edificación, producir ladrillos de forma artesanal. Y nosotros desde el diseño propusimos un diseño flexible, adaptable, transformable, dependiendo de las necesidades, como de una forma muy simple. Entonces una infraestructura en madera con muros que se transforman en mesas. Aquí estamos trabajando, aquí pueden ver, ¿no? Como el edificio con estos apersianados, paneles de colores son los muros que se transforman en mesa. Entonces el espacio se usa de comedor para los 120 niños. El espacio se va transformando y también se usa de aula psicomotriz, de sala de fiesta, de aula. Los primeros 3 años se ha usado de aula para los demás de los niños. También esta imagen me gusta bastante porque de una ventana, lo normal no es mirar de dentro hacia afuera. Acá vemos como los niños se asoman de la ventanita para mirar qué pasa adentro, ¿no? Como un espacio público al interior del espacio. Acá la sala como se ha ido de ir transformando y adaptando a la comunidad. Segundo proyecto, tomo la oportunidad para compartir nuestra metodología, que es una metodología que se ha ido madurando tras de la experiencia, los aprendizajes, y que buscamos sistematizar y compartir como un método para hacer procesos sociales y también para hacer diseño. O sea, para nosotros este proceso es un proceso de creación colectiva, de acompañamiento a las comunidades y que nos hace ver la arquitectura no como una arquitectura objeto, sino como una arquitectura al servicio de las personas y soñamos, imaginamos una arquitectura habitada desde los primeros cuestionamientos. Entonces, nosotros haciendo escuelas, la primera pregunta que nos hacíamos era ¿cómo podemos ofrecer la mejor escuela para los niños de la selva? Nos preguntábamos si los niños de la selva tienen la misma forma de aprender de los niños de las zonas urbanas. Y bueno, viendo, ¿no?, estas imágenes vemos cómo la niñez, el desarrollo de la niñez en la naturaleza puede ser bastante distinto. Y también me gusta esta frase del neuropsicólogo español José Ramón Gamo, que dice: el cerebro necesita emocionarse para aprender. Y es cierto, ¿no? Necesitamos de emocionarnos para aprender y pensamos que los niños de la selva que nacen y crecen en la naturaleza libre, nos preguntamos cómo pueden emocionarse en espacios que se parecen más a cárceles que a escuelas, que proponen una infraestructura
completamente distinta a lo que es su hábitat, ¿no? Al lugar donde han crecido en los primeros años de su vida, con un sistema educativo basado en la prohibición, marchando antes de entrar a clase, con aulas, con ventanas altas para que los niños no se distraigan. Y pensamos que la única manera para crear esta arquitectura es hacerlo en participación. Entonces iniciamos con una etapa de investigación en la que identificamos comunidades, tejemos vínculos, entendemos las necesidades reales, hacemos que durante la etapa de diagnóstico rural participativo podamos generar confianza, entender las problemáticas, las potencialidades, proyectar esos sueños comunes, ¿no? Y en la etapa de diseño participativo, si bien es cierto, ¿no?, que tenemos nuestros ejes éticos, digamos, como arquitectos frente al territorio, al ambiente, a la cultura, al lugar, entonces el uso de materiales locales, tecnologías básicas para el confort ambiental, ventilación cruzada, iluminación natural, etc. Lo que buscamos es imaginar estas situaciones ideales y cómo la arquitectura se traduce, ¿no?, en estas situaciones soñadas. Finalmente, en la construcción también generamos oportunidades de trabajo, vamos con nuestros maestros constructores, le proponemos a la comunidad de ser parte de la escuela de obra. Entonces, la obra es un aula abierta en donde aprendemos un poco de la comunidad un poco de nosotros, y también apoyamos y fomentamos la microeconomía local. En este caso, el proyecto de la Escuela de Unión Alto Saniveni es un proyecto que tiene un simbolismo muy fuerte para esta comunidad, porque es la única infraestructura pública presente en este pedacito de selva. Entonces el concepto que trabajamos fue lo de darle ese carácter de espacio público. Entonces empezamos pensando como esta plaza cubierta se rodease de aulas y que esta escuela se quedase abierta, ¿no?, para el uso de la comunidad. Entonces, a la vez, las aulas miran hacia adentro, hacia este corazón, espacio comunitario, y hacia afuera, hacia el paisaje, a través de los pasillos que atraviesan esta infraestructura de 3 módulos cubierta con un solo techo, y se abre al paisaje a la vez. El edificio también se va adaptando a la topografía, pasando de 2 niveles a 3 niveles. También hay todo un sistema de reciclajes de agua, etcétera, porque lo que pasa en la selva es que también hay problemas, ¿no?, de servicio de agua y de luz, y a veces se quedan, digamos, sin abastecimiento de agua. Y finalmente los elementos constructivos, arquitectónicos que componen los interiores del edificio, en donde buscamos que toda la superficie sean de uso, ¿no?, todos los espacios de uso, todas las superficies de uso, y que todo sea pedagógico y lúdico a la vez. Entonces, las paredes que se transforman, ¿no?, en cuevitas donde los niños allí juegan, se sientan, etc. Las puertas, que son paneles gigantes, muros que se abren y permiten que las aulas se interconecten entre sí. Los elementos lúdicos, como los toboganes, que conectan los distintos niveles de la topografía y se entremezclan con el espacio didáctico. Las aulas que, por un lado, ¿no?, se abren al paisaje. Los pasillos, que ya son pasillos de uso, no son pasillos solo de conexión entre aula. Este corazón central, que es la imagen que ven allí con las mesas de colores, que es este corazón de uso público, que de hecho se puede acceder sin puertas, digamos así, y a la vez conecta todos los espacios. Entonces el centro, que conecta las aulas, la biblioteca y cuanto más, y se conecta a esta biblioteca que está en doble altura, en donde buscamos de reproducir los distintos espacios de la escala del aprendizaje, el espacio individual, esto que ven acá, el espacio semicolectivo, este puente que atraviesa todo el edificio, que permite conectar visualmente todos los puntos del edificio, y la sala, ¿no?, que está en este segundo piso. Y decimos, ¿no?, que la escuela como el símbolo de emancipación, porque también simboliza una lucha comunitaria de tener un espacio propio y público, ¿no?, al servicio de la gente. Finalmente, el último proyecto, recién inaugurado antes de este viaje, en agosto,
lo que quiero reflexionar sobre la producción social del hábitat y sus participantes. Entonces, la producción social entendido como un proceso de acompañamiento, de coproducción de las comunidades en su hábitat. Entonces, en el respeto del hábitat y un poquito con un enfoque crítico sobre lo que es el hábitat, ¿no? Y los estándares del buen vivir y del bienestar, ¿no? Porque siempre lo que vemos trabajando con comunidades nativas es que la visión que se tiene desde Occidente, Europa, etcétera, es que hay estándares, ¿no? Sobre el habitar y que a la vez no respetan ciertas formas culturales, ¿no? de vivir el mundo en sí. Y quizá en otro lado ciertas formas de vivir el mundo son mucho más respetuosas desde las comunidades que desde nosotros, ¿no? Las ciudades. Y sus participantes, ¿por qué sus participantes? Porque también en los procesos participativos lo que pasa es que se coordinan con los líderes, con los jefes, con los papás, y lo que pensamos es que en las escuelas los actores, participantes, además de ser también las mujeres, son los niños, ¿no? Entonces también nos limpiamos de este adultocentrismo y tratamos de ver las cosas desde la altura de 95 centímetros de la escala del niño y ver cómo eso se refleja en la arquitectura y también en la interacción de los niños con los padres. Entonces esta oportunidad de poner en común estas distintas voces comunitarias, de los profesores también, una cosa, este esquema es la síntesis de un taller participativo de los profesores. Normalmente los profesores también de las comunidades rurales lo primero que nos piden es el cerco perimétrico de la escuela para que los alumnos no se escapen. En este caso, a nivel inicial, nos encontramos con profesores nomatzigenga, nativos, que nos pedían aulas sin muros. O sea, era un sueño para nosotros pensar, imaginar cómo podíamos desvestir la escuela y hacer aulas sin muros donde los niños puedan aprender juntos con la naturaleza. También nos acercamos a la comunidad con este enfoque etnográfico, antropológico de observación y ver cómo los niños usan el espacio del aula. Entonces vemos en esta imagen como los niños no usan las mesas. Entonces las mesas son parte de estos estándares desde el... Vale, debes aprender, debes sentarte en la silla, debes estudiar en la mesa y cuanto más, pero lo que vemos es que en el uso del aula se dan otras cosas. Entonces, este contacto con la tierra, con el piso, así como los niños están acostumbrados en sus casas, sentándose en las esteras, y allí vamos sistematizando un poquito estas series de situaciones que se dan al interior de las aulas, y buscamos traducir esto en la propuesta arquitectónica, también en la propuesta urbana, entonces aprendiendo un poco de este asentamiento espontáneo de las casitas de la comunidad, en donde se generan distintas escalas de patio con distintas escalas de intimidades de patio. Entonces en la escuela también buscamos reproducir patios propios de las aulas, acá se ve mejor, patios propios de las aulas, entonces cada aula tiene su patio, que en realidad lo imaginamos como una extensión del aula, no como un patio, sino como un espacio que es parte del espacio didáctico, es parte del espacio de aprendizaje, y el espacio ese central que divide los dos bloques, que le llamamos el aula bosque. Entonces un espacio donde los profesores enseñan y los niños aprenden juntos con las plantas, con la naturaleza, cuanto más, y el patio central, que es el patio de todos, ¿no? Aquí se ve en esta imagen cómo buscamos de abrir las aulas y de reproducir este imaginario de los profesores de que los niños aprendan con el paisaje, ¿no? Con su territorio, en el afán de recupero de los saberes ancestrales y en el afán de recupero de la revalorización cultural nativa nomatzigenga, indígena. Acá también en esta etapa de diseño imaginamos cómo los niños aprenden con la naturaleza, imaginamos cómo los niños aprenden sentados en el piso, como es en su cultura, entonces también las esteras entran a ser parte del diseño, cómo estas aulas se desvisten de los muros, entonces son aulas sin muros, etcétera, etcétera. Acá está la escuela ya terminada y el premio más enorme es verla ya en uso. Aquí vemos, ¿no?, cómo este Zoom se vincula con el aula bosque, el aula que está
desnuda. Los espacios que se interconectan entre interior y exterior con el aula bosque. Ya sembramos los primeros arbolcitos con los niños. La ventana cuenta es algo que fantaseamos un montón durante los talleres participativos, imaginando cómo el mobiliario pudiese ser este soporte del escenario de estos cuentos, y las esteras, ¿no?, que son como sustituyen lo que son las sillas, ¿no? ¿Por qué no? Las aulas que se abren al paisaje, entonces la extensión del aula, que es el patio, que lo llamamos extensión del aula porque es un espacio de aprendizaje también, es parte del diseño. Las aulas que se miran entre sí. Aquí vemos, ¿no?, cómo también la luz es parte de este imaginario, de este sueño arquitectónico. Los detalles constructivos, muy sencillos, pero que buscan de su manera de rescatar la arquitectura en madera en el Perú, donde no tenemos un respaldo normativo, en lo que pero luchamos contra ellos para la aprobación de los expedientes técnicos y respetamos todas las normatividades. Los elementos de la vida cotidiana nomatziguenga que se hacen parte de la infraestructura, como las canastas con las cuales llevan yuca, ya son lámparas, las kuchmas, que son sus vestimentas, sus tejidos teñidos de forma natural, que son los falsos cielorrasos. Las esterguitas no solo están en los pisos, sino que pasan a vestir los muros. Los pajos, que son estas calabazas cortadas a la mitad, en la que ellos toman masato, que es una bebida típica de la selva, son parte del edificio, son las lámparas. Y unos aprendizajes así rapidísimos para concluir un pequeño video, es que en el primer proyecto que vimos, ¿no?, la reflexión es esta cosa, ¿no?, del mucho con poco, que acá puse el mucho con mucho, porque en realidad lo que nosotros aprendimos es que en estos proyectos que nacen desde dentro, desde la necesidad, se logra hacer proyectos muy sostenibles, poderosos, donde aún no haya, ¿no?, recursos económicos gigantes, se logran, ¿no?, hacer proyectos poderosos, cuestionarnos, entonces liberarnos de las verdades preconcebidas, de lo que está bien, de lo como debe ser, la mesa, la silla, la cama, bueno, no sé, pero hay otra forma de habitar, aprender a escuchar, observar, entender la diversidad en todas sus facetas de ser y aprender gracias a los procesos. Pero esto, lo que digo es que lo que hacemos son escuelas que hacen escuela, en lo que todos aprendemos, todos los actores, y la arquitectura como expresión cultural o como provocación a que, ¿no?, de cierta manera lo que buscamos es un compromiso entre los mundos que chocan. Entonces buscamos este camino entre la ruralidad, donde parece imposible hacer proyectos que sí estén dentro del sistema, porque sí, nosotros trabajamos dentro del sistema. Nuestros proyectos son escuelas públicas que se donan al ministerio, que respetan las normatividades, que pasan por todos los procedimientos larguísimos de aprobación de expedientes técnicos. Pero lo que buscamos provocar es que hay fisuras en las que podemos intervenir desde la arquitectura y la participación. Y bueno, ahora muestro un pequeño video y en la que se resume un poquito el proceso y se puede ver, ¿no?, como también en esta primera parte el ciclo de los materiales, ¿no?, desde el bosque hasta la escuela. Desde la tierra hasta la escuela. Todo con producción artesanal.
los talleres de producción, de codiseño del mobiliario y de los equipamientos de la escuela o las mamás. Las lámparas. El pocho de roque, la corteza de un árbol para teñir los tejidos. Y a la escuela. Buscar de hacer memoria durante el proceso y de dejarlo allí. Devolver a la naturaleza lo que le hemos quitado para la construcción de la escuela. Y ya la escuela habitada. Gracias. Buenas tardes. Permiso, me voy a poner el cronómetro. Un placer estar con todos ustedes de nuevo. Mi nombre es Martín Olivera, soy socio de Tatu Arquitectura y nos acompaña hoy Horacio Goday, que pudo venir después de un traspié de salud, que no nos acompañó en la primera parte de la Bienal, y con Leandro, que bueno, ya lo conocen la mayoría. Somos una oficina de Uruguay que tenemos el 99% de los proyectos en Uruguay, pero hay alguna perlita que quedó afuera, y que por eso nos gusta decir que somos una oficina internacional. Y bueno, y esa razón o esa vocación de ser internacionales tiene que ver con este proyecto, que es un proyecto que no lo vimos en Laval, y se los queríamos mostrar. Vamos a mostrar solo este proyecto, que es el Lanzarote Music Factory. Lanzarote Music Factory nace de un concurso internacional que convoca el Cabildo de Lanzarote en 2017 y que afortunadamente, o por error, nos tocó ganarlo. Esta frase de Juan Domingo Santos creo que representa muchísimo lo que sucedió durante todo este evento, ¿no? Hablar de arquitectura es hablar de la vida. Y al final nos gustaba empezar con esta reflexión, más que nada aprovechando que era el cierre y que bueno, creo que fue un evento que nos permitió reconocer y reconocernos en las prácticas latinoamericanas y en las estrategias latinoamericanas, ¿no? Y con Jean-Pierre en algún momento comentábamos durante algún almuerzo que hay algo raro en la cultura latinoamericana que nos une y que es común a todos, que es casi transversal, ¿no? De todos y él lo representaba de una forma muy graciosa,
que es que en algún momento de la infancia cualquiera de los latinoamericanos, desde México hasta Ushuaia, vio al Chavo del Ocho, ¿no? Y eso es algo que nos atraviesa a todos y que es algo súper potente, ¿no? Esta identidad latinoamericana que por eso decía, ¿no? Nos permitió en este evento reconocernos, por ejemplo, en el trabajo de Marta o en el trabajo de Fer y Tomás, ¿no? De los chicos de BOA. Lanzarote Music Factory es un concurso que lo desarrollamos a distancia. Nosotros estábamos radicados en Uruguay, nunca habíamos ido a Lanzarote, a la isla de Lanzarote, en Islas Canarias, y de por sí es un territorio de una robustez y de una complejidad durísima, ¿no? Y muy hermética. Era difícil aproximarnos con certeza a un territorio tan diferente a lo que estábamos acostumbrados. Hago memoria de ese paisaje de llanura levemente ondulada de Uruguay, donde el cerro más alto tiene 400 metros. Bueno, en Lanzarote está lleno de volcanes, hay un montón, más de 40. Y a su vez Lanzarote tiene una cultura de identidad propia arraigada muy fuerte, donde este personaje seguramente sea la personalidad más destacada de la isla, es César Manrique. Era un artista y pintor, un artista y arquitecto, o pintor, artista, arquitecto, todo, que trabajó en Estados Unidos y también en diferentes puntos de España, ¿no? Y César Manrique le otorga en algún momento de su vida una especie de legado, de identidad propia a esa arquitectura isleña de Lanzarote que la posiciona en su entorno, ¿no? En su región. Y nos tocaba enfrentarnos a un concurso que ya venía con esta predisposición, ¿no? Y a su vez con una identidad que está muy arraigada a las problemáticas de la isla, ¿no? Y la problemática principal de Lanzarote desde toda su vida fue la escasez del agua. Escasez que me parece un término muy adecuado también para utilizar, ¿no? Lo ponía arriba de la mesa Casio y Elisa de Sauer Martin durante la Bienal, y yo me la notaba, ¿no? Porque al final la escasez es una estrategia o es una condición que genera un montón de estrategias en la arquitectura latinoamericana y que al final da una impronta o da una manera de responder o de dar soluciones. El concurso se planteaba alterar un padrón existente, una estructura existente en la ciudad de Arrecife, que es la capital de Lanzarote, y que, para grata sorpresa nuestra, sentimos que era una ciudad que tenía algunos fenómenos también de la realidad latinoamericana, ¿no? Una ciudad de un centro consolidado que empieza a crecer con anillos concéntricos, y que esa urbanidad de la que nace empieza a verse cada vez más deteriorada y generando esta periferia de baja densidad y muy mala calidad urbana, ¿no? Entonces, el Cabildo de Lanzarote recibe una central hidráulica en desuso, obsoleta, que era parte de esta narrativa o esta problemática histórica de cómo gestionar, cómo conseguir agua dulce y cómo distribuirla en la isla. Y entendíamos que esto era, si bien una pieza que no tenía en su tipología valor, era una pieza de patrimonio, era una pieza de ese patrimonio infraestructural de toda la isla, ¿no? Y hablaba del sistema, de esa supervivencia que tiene Lanzarote para sobreponerse a la falta de agua y a las condiciones de vida tan áridas que tiene la isla. Estas son fotos de los datos del concurso, ¿no? Esto era lo que nos entregaban a nosotros a la distancia como para poder operar y poder plantear algo, ¿no? Un cubo de unos 25 metros por 25 en planta y casi 10 de altura, unos 8 metros de altura, semienterrado, en una zona periférica de muy mala calidad de la isla. Nuestra propuesta se llamó Amplificador Arrecife. Y Amplificador Arrecife lo que buscaba era justamente trabajar sobre esa escasez o trabajar sobre las oportunidades que otorgaba la preexistencia sin descartarla. Para nosotros desde el primer día fue importante entender que había que trabajar con lo que estaba y no trabajar
con algo nuevo, ¿no? No imponer una arquitectura. Argana, que es este barrio periférico del que les hablaba, es un barrio periférico con problemas sociales bastante claros, con migración africana, con un sector social de muy bajos recursos y obviamente sin centros culturales, ¿no? Que eso en Latinoamérica es bastante común. Amplificador Arrecife era como esta idea, capaz que hasta un tanto naif, que nos gustaba de pensar que este nuevo equipamiento urbano en una zona periférica de esta ciudad iba a generar una polarización con el desarrollo de la costa, ¿no? Ese desarrollo que se da naturalmente en los lugares que tienen lindas playas. Y este espacio como olvidado allá en el centro de la isla pasaba a ser como una oportunidad de generar ruido, utilizando esa metáfora, para atraer gente. Y la idea, ¿no?, dentro de esas estrategias de aproximación o dentro de esas estrategias de proyecto aparecía esta idea del patrimonio y de la identidad de Lanzarote, y de entender que ese vínculo con el agua hacía de esta central hidráulica obsoleta una perla más de una constelación o de un cordón de infraestructuras que era necesario poner en valor para robustecer esa identidad, ¿no? Y que al final esa memoria se transmitiera. O por ejemplo en esta otra foto que son unos receptáculos de agua masivos que tenían muy próximos al cabildo y que también eran la forma histórica en que podían recolectar el agua pluvial. Entonces, bueno, nosotros nos inventamos que esta construcción o esta tipología sin valor alguno real era una tipología que teníamos que proteger, que teníamos que cuidar y poner en valor como si fuese una especie de testigo de memoria de lo que viene pasando en ese lugar y que al final el centro cultural también participara de esa memoria, ¿no? Y el lenguaje tenía que ver con la escasez, con las estrategias de aprovechar la escasez como una oportunidad para generar un lenguaje, para generar una arquitectura que tuviese su propia personalidad en la infraestructura, en la estructura misma, ¿no? Y presentamos, en realidad estas son las imágenes del Ejecutivo, las imágenes del concurso eran bastante más feas, pero presentábamos como esta idea, ¿no?, de una gran pieza o plataforma programática que podía posarse sobre esa construcción existente y a partir de unos herramientas móviles livianos construir casi que estas condiciones oníricas para el centro cultural. Algo que no dije, el centro cultural es un centro cultural para el desarrollo de artes escénicas. Entonces, el programa, que ahora más adelante lo voy a explicar, tenía como motivo la participación ciudadana, ¿no? y el uso y la intensidad de uso que le iba a dar la gente de la zona de Argana, ¿no? Era un proyecto para Argana, y eso para nosotros era muy importante, nos hacía como sentirnos más próximos a esa realidad. El programa lo dividimos en una serie de esquemas conceptuales, ¿no? Por un lado, la explanada pública programable, le llamamos explanada pública programable, en realidad era todo el terreno que teníamos y que no iba a ser afectado ni por la construcción existente ni por la plataforma, ¿no? Bueno, después la plataforma o activador programático para nosotros era la gran apuesta del concurso, porque lo que nos permitía esa excusa de plataforma o activador programático que se posaba sobre el cubo existente era duplicar o multiplicar el área de uso acondicionada, ¿no? Y esos 25 por 25 pasaban a ser 25 por 50 o 25 casi que por 70 en la pieza final de concurso. Bueno, las construcciones existentes y este vínculo con la historia, ¿no? Era una de las estrategias que ya hemos comentado, las perforaciones y la programación funcional a partir de entender el evento como un límite, entender la eventualidad y la simultaneidad de situaciones que se podían dar en este lugar como parte formal de este proyecto. El proyecto se divide formalmente durante el Ejecutivo en un programa como muy simple, ¿no? Accesos que generan esta transición hacia el interior, una explanada que después se activa con momentos de ferias, momentos de desarrollos de actividades al aire libre, y el resto de esta explanada
vacía que de cierta manera permitía tomar perspectiva con el propio objeto que ya era un objeto de una escala que generaba una distorsión escalar, mejor dicho, en el entorno, ¿no? En un entorno periférico, industrial, donde trataba de dialogar y a su vez destacarse, ¿no? por esa distorsión que generaba. En el interior el funcionamiento tenía que ver con algunos programas de almacenamiento, después servicios y sobre todo hacíamos hincapié en la simultaneidad de escenarios o simultaneidad de espacios de desarrollo de artes escénicas que generaran esta especie de gran plaza abierta, cerrada, que por momentos podía funcionar toda junta y dominar todo el perímetro de la plataforma por debajo, o por momentos hacerlo solamente con la sala principal. Después algunas salas de ensayos y algunos servicios básicos que no tiene sentido tampoco comentar mucho más. Para nosotros la estructura sí era vital porque era el elemento que iba a hablar de la estética de este proyecto y a su vez iba a posicionar la intervención en contrapunto con aquella arquitectura blanca, maciza, que utilizaba la piedra volcánica como elemento compositivo de César Manrique, ¿no? Entonces sabíamos que estábamos yendo contra todo lo identitario de Lanzarote con este proyecto y bueno, de cierta forma nos provocaba, hasta nos parecía divertido. Pero creo que en eso también había como una inteligencia de optimización de esos recursos, de trabajar sobre la escasez. Este era un proyecto que tenía un PEM, un presupuesto para la ejecución material acotado y que había que respetar. Y bueno, entonces creo que de ahí también viene esa oportunidad que nos surgió a nosotros o haber estado en la pelea de ese concurso, ya que creo que las estrategias que trabajamos en nuestros países tienen más que ver con esto que con una arquitectura fenomenológica o una arquitectura que parta desde un lugar de menos austeridad, para decirlo de forma respetuosa. Y bueno, y sí atravesó un momento de integración de distintos asesores que tienen que ver con lo técnico del desarrollo de este lugar, ¿no? Desde los cálculos acústicos hasta cálculos de estructura, que no viene del caso, y nosotros nos imaginábamos esto, ¿no? Como una imagen que quizás hoy en plena pandemia o saliendo de la pandemia parece difícil, pero bueno, este proyecto era y ojalá podamos en algún momento volver como una realidad similar. La experiencia, que era lo que decía en algún momento, tenía que ver con parte de esta arquitectura más blanda o esta posibilidad de entender el evento como arquitectura, ¿no? Y se dividía en una serie de estrategias que se desplegaban de la propia plataforma. La plataforma contenía la posibilidad de construir ese paisaje auditivo o esa micromomentos a partir de la luz, atmósferas y los límites líquidos, que eran esas telas que colgaban y al final permitían generar una flexibilidad programática total. Y por último esta foto, ¿no? que mientras íbamos pensando en este proyecto nunca perdíamos de vista que este proyecto era para Argana y este proyecto era para una zona de la comunidad o para un sector de la comunidad que está en peores condiciones que el resto de la ciudad consolidada. Esta foto es de Barrios Orquestados, que es una iniciativa de Arrecife que lleva música justamente a los barrios carenciados de Arrecife y a partir de ahí genera, todos los derrames culturales y sociales que nos podamos imaginar y mucho más. Y teníamos en su momento la ilusión de que todo eso, esos barrios orquestados, quizás fueran los usuarios o los partícipes de un espacio similar a que nos hacía mucha ilusión, pero lamentablemente, como muchos concursos, va a estar en un cajón del Cabildo de Lanzarote, esperemos no mucho tiempo, pero por ahora va a estar ahí. Gracias.